Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy Gálatas 1, versículo 17, parte A, que dice: Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Bueno, vamos a estar viendo esto. Esto es muy importante, hermanos, porque aquí vemos un principio muy importante para nosotros tener seguridad en el ministerio que Dios nos ha llamado. Porque aquí Pablo demostraba su seguridad en el ministerio que Dios, por medio del Evangelio, demostró por medio de la revelación de Cristo en él. Y este era el fundamento que Pablo estaba teniendo en contra de la creencia de los hermanos de Galacia que estaban influenciados por los incrédulos judaizantes. Hermanos, esto va a ser muy importante para entender, como estoy diciendo. Para eso para entender mejor esto, vamos a pedir la iluminación de parte de Dios. Padre Celestial, gracias por todo lo que nos has dado. Te pedimos que este Evangelio, Señor, sea lo que nos haga entender, sea el poder, Señor, que nos haga entender en nosotros este pasaje, como cualquier cosa que uno haga en la vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ustedes se dan cuenta que el poder del Evangelio tuvo que actuar en ustedes antes que vos seas convertido. Ustedes no se dan cuenta que tuvo que haber una gran y tremenda acción poderosa, de tal manera que te cambie a ti y sea transformada a otra cosa. Por ejemplo, tiene que haber una tremenda pérdida de energía para que una nave espacial sea impulsada hacia el espacio. Necesita un montón de energía, pero es mucho más poderoso la acción de cambiar a una persona para que sea convertida. Tuvo que haber una tremenda fuente de energía que vos ni de cerca la podrías fabricar. Tuvo que ser el Evangelio de Dios. Y esta energía fue lo que le hizo a Pablo cambiar y tener este ministerio, y por eso le estaba seguro, porque no dependía de su pobrecita energía, sino de la gran, rica energía de Dios. Hermano, ustedes se acuerdan cuando eran inconversos, ustedes andaban en delitos y pecados, algunos andaban en los bailes, otros andaban teniendo una vida moral, pero lejos de Cristo. ¿Y qué les cambió? ¿Qué fue? Fue la acción de Dios lo que les cambió y que le tuvo tener un deseo para las cosas de Dios. Yo no sé a qué tipo de hermanos tal vez pueda llegar a este mensaje. Tal vez algunos eran moralistas. Tal vez algunos nacieron en familias cristianas. Pero tuvo que haber un poder de Dios, creo yo, ¿o no? Claro que sí, tuvo que tener un poder de Dios en tu vida para sacarte de esa vida y para que vos luego tengas un deseo de vivir por causa del Evangelio, por causa de Cristo que ahora vive en ti, el poder de Cristo resurrecto y que te hace desarrollar el ministerio para que Él te llamó en la tierra. Y es todo por el Evangelio. Y esto era lo que Pablo estaba diciendo. Y por eso él creía en el correcto Evangelio. Y en el correcto ministerio que él tenía de predicar este Evangelio correcto a los gentiles. Y era el apostolado que él estaba defendiendo, hermanos. Y hay muchos cristianos que tal vez algunos, porque son inmaduros, no entienden muchas cosas de cómo vivir la vida cristiana. No entienden, por ejemplo, cómo vencer al pecado. No, ellos piensan que por leer más la Biblia uno va a poder vencer al pecado. Por hacer más cosas uno puede vencer al pecado. Y eso está mal. Tal vez algunos piensan, inmaduros, que recién se están convirtiendo. Yo puedo ser el mejor, por ejemplo, diácono, mejor servidor en la iglesia si yo voy todos los días, llego más temprano, yo hago esto, me dedico y todo. Así voy a ser mejor. No, ¿cuántos testimonios de pastores hay? Yo vi un pastor que dijo que cuando recién se convirtió, vivió 2 años agonizando con todas esas leyes que él se autoimponía para ser mejor, pero él vivió sus años más miserables de su vida cristiana, hasta que entendió en un pasaje cuando él estaba predicando, que decía que yo vine a buscar
y dar vida, y una vida en abundancia. Cuando él vio eso, ¡pum!, cambió. Y empezó a obrar, tener funciones en el ministerio, pero de corazón, por causa de que entendió que Cristo vino a dar vida en abundancia y Él es el que actúa en nosotros y no somos nosotros mismos. No es por cuántas obras nosotros hagamos, hermanos. Tal vez hay, como estaba diciendo, gente sí inmadura que no entiende esto todavía, que no entiende que la santificación es también por la fe en la obra que Cristo hace y que hizo por nosotros y por lo tanto que ahora nos hace tener una vida en abundancia. Pues eso dice la Escritura. Tal vez hay gente inmadura de que es recién convertida, pero lo más grave es que haya gente de años y años en el servicio viviendo una vida así sin entender este principio. Y tal vez pasa muy a menudo. Muchas personas, porque tienen muchos años de servicio en el cristianismo, se olvidaron del primer amor. Vivieron tanto la vida cristiana y nunca entendieron este principio. Tal vez entendieron, pero luego, ¿qué pasó? Luego el ministerio, luego que empezaron a notar algunas habilidades personales que Dios por el poder del Espíritu les daba, ellos empezaron a apropiarse de esas obras como suyas y empezaron a ser como los de Efeso, que eran los que más juzgaban a los demás, eran los que encontraban a lo falso, eran los que más se dedicaban, eran los que servían por el amor de su nombre, dice. Pero una cosa tengo, dice: olvidasteis el primer amor. Esto es triste, hermanos, y esto pasa y seguirá pasando. Por lo tanto, hay que estar firme en el Evangelio por la gracia de Dios. Y eso es lo que te va a tener una correcta convicción de tu servicio. Y te vas a decir como Pablo: yo fui llamado para esto. Y vas a tener una correcta convicción y correcta seguridad que no tambalea. Y esta es mi proposición para ti, hermano, que tengas una correcta convicción de tu salvación. Y bueno, el texto dice: y subí a Jerusalén a los apóstoles que eran antes que yo. Aquí Pablo claritamente ya dice que él no necesitó de los apóstoles que ya estaban antes que él. Él no necesitó de experiencia, como luego va a decir, pero aquí ya lo está dando también diciendo que él no necesitó de consejos de otros que inclusive tenían más años en el ministerio. Hermanos, esto es lo que Pablo se estaba defendiendo aquí. El evangelio que yo predico fue Cristo que me hizo tener esta convicción a mí, de ser el evangelio correcto y de ser el correcto apostolado que sirvo. No fueron otras cosas. Y eso era lo que le dio la seguridad a Pablo de no consultar con sus apóstoles, de no ir a Jerusalén. Él está en Damasco cuando está contando esta historia. Cuando estaba en Damasco y ni quiso subir a Jerusalén, a donde estaban los apóstoles que ya eran antes. No, él dijo: yo ya voy a servir a Arabia, porque Dios le llamó para eso. Dios ya le había hablado a él personalmente por el poder del evangelio. Él estaba hablando en el contexto anterior que el evangelio obró en él. Y no voy a contar todo, vean los pasajes anteriores. Y reveló a su hijo en él, para él inmediatamente ir a Arabia. Y no consultó, acá dice esto. Pablo está llenando de hojas, así de argumentos, y toma otra hoja más para vos. Prácticamente decía: ni subí a Jerusalén para consultar a los apóstoles que eran encima antes que yo. Otro argumento más que demuestra que Pablo no necesitaba de consejos de encima de otros apóstoles que ejercían su profesión. Él no necesitó, pues el evangelio es eficaz, y habló directamente a él para que tenga esta convicción. Hermano, entonces de aquí se saca la conclusión de que el apóstol no necesitaba de experiencia en cuanto a la seguridad de su ministerio, en cuanto a lo que el evangelio obró en él. ¿Y por qué él tenía clara esta seguridad? Como yo les dije, porque el evangelio actuó de una manera poderosa en él. Esa energía que no la pudo tener por su propia iniciativa, porque como lo dijo antes, él era en contra de este evangelio, totalmente en contra. ¿Cómo por sus propias fuerzas iba a poder tener este ministerio?
imposible. Ese es el argumento de Pablo. Y aquí llena con otra hoja más en la mesa de los Galacia para decir, miren, estudien más este argumento que va en contra de la postura de ustedes. Y bueno, él la tenía clara, su apostolado, ¿por causa de qué? Por causa del poderoso evangelio que actuó en ti. Y bueno, y actuó en Pablo y actuó en ti. Y bueno, dicho sea de paso, hablando de vos, vamos a pasar a la aplicación en este sermón, hermano. Se saca de esto que nosotros tenemos que tener la seguridad correcta del evangelio, de nuestro ministerio, por causa del evangelio. El evangelio tiene que producir en nosotros la seguridad de cualquier cosa que hagamos en el cristianismo, ya sea que vivamos o comamos. Todo debe ser por causa del evangelio, para que realmente demos la gloria y no le robemos la gloria a ¿quién? Al Dios de nuestra salvación, que es, dicho sea paso, eterna, solo por causa de él. Es peligroso, de aquí podemos aplicar, que alguien tenga la inseguridad de servir en el cristianismo. No, él tiene que tener la seguridad como el apóstol Pablo. Y es peligroso también, pues otros le pueden dominar a uno que no es seguro. Inclusive algunos de la iglesia le pueden decir, vos tenés que ser pastor, mirá cómo estás sirviendo acá, vos tenés que ser pastor. Pero si esa persona en su corazón no tiene la convicción, no tiene el deseo de ser pastor, ¿por qué tiene que ser pastor si él no tiene la convicción? Esto va en contra de la enseñanza de este pasaje. ¿Por qué uno que no tiene un llamado para algo y no tiene la convicción que el evangelio le tiene que dar, por qué le van a usar para ese ministerio? Pues el evangelio tiene que actuar independientemente en cada persona. Somos seres responsables de nosotros mismos y por eso el evangelio actúa independientemente de otros, en cada persona individualmente, para hacer algo en el ministerio. Es peligroso obligar entonces a otros sin que ese tenga una convicción. Es peligroso también tener cualquier rol en la vida cristiana. Cualquier rol en la vida cristiana es peligroso sin tener esa convicción y depender de sacerdotes espirituales. Es peligroso vivir aquí como que siendo guiados por personas, por papas, por sacerdotes. Yo no puedo hacer esto, no sé si estoy haciendo bien acá, o no sé si debo hacer esto, voy a consultar con mi sacerdote, y no tiene convicción propia. ¿Dónde se vio eso? Hay que consultar, pero con cosas que no impliquen que tengas inseguridad en algo que el evangelio a vos primero te tiene que convencer. Si vos estás inseguro en algo, ¿por qué vas a pedir consulta a otro? Si vos es el que tenés que arreglar eso con Dios. El apóstol Pablo tenía la convicción con Dios y no necesitaba a los apóstoles. Pues los apóstoles, ¿qué le iban a decir? No sabemos nada, vos tenés que hablar con Dios. Si el apóstol Pablo le iba a consultar a los apóstoles. Porque es algo que Dios se reveló a él, hermano, y no a los apóstoles. A Pablo individualmente. Hay muchos casos de consejería que tienen cantidad de problemas en la vida. Y casi, por no exagerar, casi el 99% de los casos van por causa de inseguridad de la salvación, inseguridad de lo que el evangelio es. Van allá y tienen cantidad de problemas. Y el consejero empieza por la raíz. ¿Cómo está tu comunión con Dios? No sé si soy salvo. Eso es lo principal que pasa. Por eso está muy conectado el problema que tenían los de Galacia de no creer en el evangelio. Estaba muy conectado con el vivir en la carne, con vivir mal espiritualmente, pelearse, como dijo que habían frutos de la carne ahí, y por eso dice hay que amarse unos a otros y cumplir esto de la ley andando en el espíritu. Y el problema también de los Gálatas es que empezaron a acusar a Pablo, y todo por causa de ¿qué?
de la inseguridad del Evangelio. Pues no creían, no estaban creyendo como creyeron antes. No tenían esa misma confianza, de tal manera que Pablo dice, yo por el Espíritu sé, por la fe, que aguardo la esperanza de la justicia. En Gálatas 5:6 dice, Gálatas 5:5. Él por fe sabe que tiene la vida eterna. El Espíritu le dice, le comunica y sabe que tiene la justicia. Y si un ministro, si alguien en la vida cristiana tiene inseguridad en cuanto a su salvación, si tiene inseguridad, por ejemplo, de que mañana va a seguir o no siendo salvo, si tiene esa inseguridad, está en esa disyuntiva, ¿cómo puede servir hoy bien en el cristianismo? Pues sabemos que Efesios 6 dice que el yelmo, nuestro yelmo de la salvación, es importante y hay que orar y hay que vestirse ese yelmo de la salvación, hay que tener seguro la salvación, hay que fortalecerse en el poder de su fuerza. Si vos no estás seguro, vas a dudar de cualquier ministerio que hagas. Hay muchos predicadores que van y predican tropezándose, con sus pies temblando. ¿Por qué? Y temblando la mano. ¿Por qué? Porque están dudando si son salvos, si Dios les está aprobando lo que ellos hacen o no. ¡Qué horrible esto! Hay muchos predicadores que se tropiezan entre los pies y tiemblan. ¿Dónde se vio eso? Pero bueno, esto es peligroso. Es peligroso entonces no tener claro lo que es el Evangelio. Y por lo tanto, por implicación, va a desarrollar todo el mal, el rol en su vida cristiana, ya sea cualquier sea el rol que Dios puso aquí en la tierra. Los de Gálatas tenían esto, pues como dice Gálatas 3:5, ellos habiendo comenzado con el Espíritu, ahora estaban perfeccionándose por la carne. Estaban queriendo vivir la vida cristiana, perfeccionarse, por seguir la ley, sin el poder del Espíritu, sin creer, dice, el Evangelio. Y esa era la raíz de todos los males. El 99,9% de los casos, sin exagerar, de los casos de consejería son personas que van inseguros del Evangelio, inseguros de que Dios le ve bien a ellos por causa del Evangelio. Y por eso no tienen paz y van a la consejería. No tienen comunión con Dios. Y después buscan sacerdote y otro. Y no se confían, no salen bien. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Esta es la raíz de todos los males. Por lo tanto, hay que estar creyendo y hay que estar seguro de la salvación. Como estaba diciendo, hay algunos que vos le preguntás, ¿sos salvo? Sí, hoy soy. Pero sos salvo para siempre. Cristo murió por tus pecados una vez para todas. No sé si voy a seguir siendo salvo. Entonces no sé si realmente murió por todos mis pecados. Y están ahí. Y eso es lo que le va a llevar al infierno. Si no creen que Jesús murió por mis pecados hoy, por mañana y por todos los tiempos. Si vos no crees eso y pensás que te podés perder, que puedes perder la salvación, entonces no estás creyendo la obra de Cristo. Y por eso hay muchos ministros que están engañados. Como esto de Gálatas, que no estaban teniendo la seguridad de salvación. Y por lo tanto era una enfermedad, como prediqué antes, una enfermedad terminal. Y si una persona así quiere ser pastor, misionero, o quiere tener un rol en la iglesia, o quiere vivir la vida cristiana en cualquier cosa que sea, quiere vivir así, con esa inseguridad, va a hacer las cosas mal, como los de Galacia. A un pastor le preguntaron, ¿qué vos arreglarías en tu ministerio ahora que tenés toda la retrospectiva ya vivida? ¿Qué vos arreglarías en tu ministerio pastoral? Y él dijo, yo no pondría muy a la ligera a pastores, como lo hice, porque al final terminaron estropeando el ministerio, esos pastores que lo puso. ¿Por qué lo puso así muy rápido? Porque quería que vayan al ministerio, que sirvan. Pero ellos servían, esas personas, sin una convicción genuina del Evangelio. Y después empezaron a hacer cualquier cosa. Esta es la raíz de todos los males. Cuando uno no tiene una convicción genuina del poder del Evangelio que le transformó a una persona. Porque después terminan siendo unos judaizantes que no creen y no predican el Evangelio de la gracia pura. Y distorsionan todas las cosas. Es horrible. Y esto pasa muy a menudo.
muy a menudo. Hermanos, esto es peligroso. Por lo tanto, tú creyente, para ir concluyendo, no seas incrédulo en las cosas, en la obra de Cristo. Pues eso es lo único que te hace vivir a ti de una manera viva, en abundancia, como dije en la introducción. Hermano, no dejes de ser dominado por los demás, y menos por judaizantes que te quieren socavar la doctrina de la gracia como lo estaban haciendo con estos hermanos de Galacia, sino que vos tenés que ser guiado por el Evangelio, que el Evangelio te guía a buen puerto, hermano. No seas como una cometa que es dominada así por una persona y por un judaizante que te dice, subí, ahora baja, y después te suelta así a la deriva. No, sé dominado por el Evangelio cuando vos sos guiado por el Espíritu y no por tu carne. No entregues un muñequito como, no sé, creo que es esos muñequitos gurú que se dice, eso que no existe, es ficticio, que hacen un muñequito así, y le pinchan así, y la persona que representa ese muñequito, representado por ese muñequito, es pinchado también, porque le pinchan a este muñequito y le pinchan a él. No entregues tu muñequito, hablando figurativamente, a un judaizante. Entrégale a Dios, que Él te va a hacer las cosas mejor. Él te va a bendecir, Él te va a hacer todo bien. No entregues el muñequito a tu carne, entrégalo al Espíritu. Que tengan un buen día en Cristo Jesús, hermanos.